el ámbito de la península de los Balcanes y aún más tarde y en otros lugares fuera de la península, pero la van a tratar de mejorar, ¿no? El historiador siempre está atento a su tiempo, a las necesidades de su tiempo y al pensamiento de su tiempo. Y a partir de ese pensamiento tomará aquello que crea él o que vea que puede enriquecer su propio discurso histórico. Y al mismo tiempo también, como están surgiendo otros géneros literarios que tocan el mismo tema que la historia, va a haber una necesidad de diferenciar la historia, por ejemplo, de la comedia o de la tragedia, de la misma poesía, que también habla de asuntos, de las vicisitudes que pasa el hombre en la tierra, en su estancia en esta tierra. Y todo esto, ese trabajo lo vamos a ver más reflejado, con más claridad, sobre todo en Tucídides. De ahí que terminando esta causalidad y dándoles una visión general de la obra de Heródoto, empezaremos a hablar de Tucídides con unos cuantos datos acerca de su vida, que lamentablemente se conoce poco, y lo poco que se conoce pues está todavía en medio de la incertidumbre, y inmediatamente vamos a ver el pensamiento de su época y cómo Tucídides va a tomar algunas cosas de ese pensamiento y las va a aplicar a una disciplina que es diferente. Por ejemplo, va a tomar algún ejemplo de la medicina hipocrática. Entonces, aquellos elementos de otra ciencia, como en este caso puede ser la medicina hipocrática, va a tomar aquello que le permita a él abordar el tema que va a abordar, que es la guerra entre griegos, la guerra del Peloponeso, para explicarla con mayor claridad y sobre todo buscando y preocupándose por la verdad. Obviamente él se va a dar cuenta que no siempre se puede lograr y al menos va a tratar de que lo que él consigne sea verosímil. Es decir, lo verosímil es aquella explicación que se ofrece después de reflexionarla y se está seguro de que no contiene error, a pesar de que no puede avalar la certeza absoluta, pero al menos sí queda convencido el historiador de que ha dado una versión verosímil, porque no es erróneo, ha considerado todas las partes que le han permitido estructurar la explicación que ofrece. Entonces, pues vamos a empezar con Heródoto y a terminar con él para inmediatamente pasar a Tucídides, si es que ustedes no tienen alguna pregunta que les haya quedado de la clase anterior. Si es así, pues por favor háganla saber antes de que empecemos con lo que nos corresponde para la clase de hoy. Ninguna, creo. Está bien, profesora. ¿Tiene pregunta? Sí, me quedó de la clase pasada. Ajá, dígame. No alcancé a escribir correctamente qué era la digresión. ¿Me podría repetir ese concepto, por favor? Sí, cómo no. A ver. Déjeme ordenar aquí porque ya como que me desordené. No, ya me ordené otra vez. Mire, una digresión es la inserción en un discurso, puede ser verbal o escrito, en donde esa digresión no tiene relación directa con lo que se viene hablando o escribiendo. Por ejemplo, en el caso, vamos a suponer, es lo que hacemos cuando conversamos, que estamos platicando y de pronto dices, oye, a propósito, ¿te acuerdas o supiste de? E inserta uno una noticia que no tiene que ver con lo que estaba uno platicando. Eso hace esa es una digresión. Terminamos de platicar lo que o antes de que se me olvide, de una vez te voy a decir qué.
y estaba uno platicando de algo totalmente distinto a lo que yo quiero comunicar. Una vez que termino de comunicar aquello que me parece interesante que la otra persona conozca, retomamos el hilo de la conversación. Es de la conversación que sostuvimos en el momento en que interrumpí decirle, oye, se me olvidaba decirte que. Y lo que voy a decir es algo totalmente distinto a lo que estábamos conversando. Termino de decir eso y retomo otra vez el hilo de la conversación. Eso es exactamente una digresión que se hace en un texto. ¿Qué fin tienen en la época de Heródoto? Darle un descanso al lector, darle un descanso al que está escuchando, porque recuerden que son textos que se leen en voz alta. No olviden que en esta época lectura es en voz alta. Incluso la lectura individual que se hace era en voz alta. Es más tarde cuando se empieza a leer en voz baja. Parece increíble, ¿verdad? Pero así era. El término lectura también significa esa, leer en voz alta. Y como eran textos destinados a ser leídos delante también de otras personas, pues obviamente el autor se da cuenta que muchas veces lo que viene señalando o está muy por el tema mismo que viene tratando, vamos a suponer que está narrando una batalla o que está narrando un momento muy crítico de la vida política de algún lugar, él está mirando a su público y sabe que se puede distraer. Y lo que no quiere es que se distraiga. Entonces lo que hace es insertar una digresión. Eso le da un reposo, digamos, mental a la escucha. Y una vez que ve que otra vez ha ganado la atención, retoma el hilo de la narración. Eso es una digresión. En algunos casos, la digresión puede estar relacionada con lo que viene hablando, pero es en un tiempo anterior o en un tiempo posterior. Y ya una vez que atrapa la atención, retoma otra vez el hilo de la narración. No sé si ya le quedó claro a quien preguntó. Sí, gracias, ya recordé. Igual me acuerdo que había dicho que era como romper el hielo en el discurso, ¿no? Sí, Es lo que había sí. dicho. Creo que en la última parte de las obras de Heródoto ya había menos digresiones, ¿no? También En la última parte, ya cuando narra la guerra en sí, ahí sí casi desaparece, casi. Son muy pocas ya las digresiones que hay. Y Tucídides las elimina por completo. En Tucídides ya no hay ni una digresión. Ya es así la narración directa, independientemente del tema que esté tratando. Por ejemplo, cuando habla de la peste en Atenas, que se ve que para él fue un momento verdaderamente terrible, por lo que ocasiona la peste en la ciudad de Atenas, cómo destruye a la sociedad, cómo la sociedad se comporta contraria a la moral que había sostenido a el mundo griego, pues obviamente eso lo conmueve mucho, pero no pone una sola digresión. Es corridas, bueno, es el tema hasta que termina. Y recuerda que pues repitió la peste. Entonces, a pesar de lo crudo que es de lo trágico, pues que llega a ser el asunto, no mete ninguna digresión, no piensa que sea necesario hacer un descanso. Al contrario, trata de que el lector sopese realmente y sienta la crudeza con que fue azotada Atenas por esta peste. Y él ya las elimina. Vuelven a aparecer en algunos otros textos más tardíos, pero ya muy vinculadas con el tema que se viene tratando, muy estrechamente relacionadas. Y en el caso de Heródoto, pues hay algunas que cuando uno no sabe que se va a encontrar con eso, sí causan
así como asombro y ¿de qué está hablando ahora? ¿Y por qué cambió de tema tan rotundamente? La digresión más larga es el libro 2, todo el libro 2, donde narra la historia de Egipto. Es una larga digresión. Incluso cuando lo inicia señalando la llegada de Cambises a Egipto. Lo lógico era que siguiera con la campaña de Cambises a Egipto y no, se sigue narrando la historia de Egipto desde el siglo V antes de Cristo. Digo, desde el siglo V, 5 siglos antes del momento en que él estaba escribiendo. Y ahí en adelante, todo el libro. Y por eso el libro tercero, cuando lo dividen ya en Alejandría, empieza con los pretextos de Cambises con las causas de por qué Cambises invade Egipto. Y uno dice, pero ya tuvo uno que leer todo el libro de Egipto, que pues no es un desperdicio, es muy interesante el libro que deja sobre Egipto. Entonces esa es la digresión más larga que tiene. Podía ahorrársela, tranquilamente podía ahorrársela, pero no, porque recuerden lo importante que era Egipto para los griegos, ¿no? Pensaban que era el pueblo más culto de toda esa región. Entonces él sabe que es algo que le interesa al griego conocer, que también ese es el otro detalle, en lo que se fijan no son digresiones arbitrarias, es porque saben que le interesa al público griego. ¿Sí? Muy bien. ¿Algo más? ¿Alguna otra pregunta? No. Bueno, vámonos con la causalidad en Heródoto. Como pueden ustedes ver bien en la pantalla, Heródoto también habla de las causas remotas, un poco para tratar de ir explicando e ir recordando sobre las dos cosas a él le parecían importantes. Él quería encontrar cuándo había empezado la rivalidad entre griegos y persas. Antes de que se me olvide, el término bárbaro que lo ocupa Heródoto, en su época no tenía una connotación peyorativa como la tiene ahora o como la va a adquirir después. El término bárbaro, simple y sencillamente, en el caso de Heródoto, lo utiliza con el significado de hablante de otra lengua, hablante de una lengua que no es el griego. Eso significa bárbaro. Al parecer, los estudiosos han considerado que es después de la guerra del Peloponeso o entre las guerras médicas y la del Peloponeso, cuando el término bárbaro adquiere un sentido peyorativo. Pero sobre todo se inclinan por pensar que este sentido peyorativo lo adquiere después de la guerra del Peloponeso y que antes simple y sencillamente bárbaro era el no hablante de griego y que tiene su origen la palabra, al parecer, en la onomatopeya. El decir es que habla como ave, ¿no? Y de ahí viene la palabra bárbaro, de que no se le entiende cómo habla y el sonido al parecer que hacían era bru, 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 bru. Así como nosotros hablamos chino de vez en cuando, pues de esta misma manera ellos hablaban así, haciendo esa onomatopeya y de ahí viene el término bárbaro. Bueno,
Aclarado el sentido que para Heródoto tiene bárbaro, simple y sencillamente como no hablante de griego, pues podemos empezar con las causas remotas. ¿Por qué se va a las épocas míticas prácticamente? En primer lugar, porque quiere racionalizar el mito del famoso rapto de Helena, que sería, que es lo que se considera como el origen de la guerra de Troya. Y esto lo lleva a enfrentarse a testimonios diferentes. Refiere las versiones griegas, las versiones de los persas y de los fenicios. Y va a fijarse particularmente en la importancia que cada uno de estos pueblos le dan a ese hecho del rapto de mujeres. De acuerdo con sus investigaciones o con sus averiguaciones, presenta el relato persa. ¿No? Dice que los asiáticos, es decir, se está refiriendo a fenicios y persas, no habían hecho, este es textual de Heródoto, no habían hecho el menor caso del rapto de sus mujeres. En cambio, los griegos, por una mujer lacedemonia, se están refiriendo a Helena, reunieron una poderosa flota, pasaron acto seguido a Asia y destruyeron el poder de Príamo. A raíz de entonces, siempre han creído que el pueblo griego era su enemigo, pues los persas reivindican como algo propio Asia y los pueblos bárbaros que la habitan y consideran que Europa y el mundo griego es algo aparte. Es decir, para los persas, los griegos son sus enemigos desde este momento, ¿no? Desde que están con el rapto de mujeres y que están acusando a gente que vive en Asia, aunque los griegos no los identifican como así de esa manera, sí los persas lo hacen. Entonces, de acuerdo con el relato persa, además, que es lo que recoge Heródoto también, ellos creían que el origen de la rivalidad entre griegos y persas era la toma de Troya. Entonces ofrece esta brevísima explicación sobre el origen de la enemistad entre los persas y los griegos e indica inmediatamente los propósitos de su investigación. Fíjense lo que dice. Yo, por mi parte, no voy a decir al respecto que fue de una u otra manera. Simplemente voy a indicar quién fue el primero que yo sepa. Fíjense cómo asume la responsabilidad de lo que está presentando en iniciar actos injustos en contra de los griegos. Y seguiré adelante en mi relato, ocupándome por igual de las pequeñas y grandes ciudades. Perdón, repetí grandes. Lo voy a borrar. De los diferentes pueblos. Y pongan atención en lo que dice adelante. Ya que las de antaño eran grandes, en su mayoría son ahora pequeñas. Y las que en mis días eran grandes, en su mayoría son ahora pequeñas. En la certeza, pues, de que el bienestar humano nunca es permanente. Haré mención de unas y otras por igual. Es decir, te vas a encontrar aquí con muchas cosas que a ti te pueden parecer poco importantes, pero que no lo fueron en otros tiempos. De la misma manera que ahora hay lugares que son verdaderamente relevantes, tuvieron un origen muy humilde, no siempre son así. Y eso es también lo que quería explicar, que las cosas cambian. Y también aquí nos está indicando por qué ofrece tanta información que aparentemente puede desaparecer y en nada hubiera afectado el relato. Es una manera de explicar por qué añade tanta digresión precisamente,
¿Por qué voy a hablar de tantas cosas que ahora ya no son importantes? Bueno, pues porque en el momento hubo tiempos en que sí fueron importantes. Es para que el escucha tuviera una clara idea de los cambios que se van dando a través del tiempo. Por eso les puse esta aclaración, es importante por lo siguiente. El investigador ofrece lo que logra averiguar y da testimonio de que ha consultado y reunido diversos testimonios. Pero no solo eso, los ha reflexionado. Y producto de esa reflexión es que pone atención en los cambios ocurridos a través del tiempo. No es nada más que reúne información y después le dé un hilo narrativo, no, lo reflexiona. Si es o no importante decirlo en función de que se entienda que el mundo cambie. Entonces, ya una vez que ofrece toda esta explicación, como diciendo qué necesidad tenía de que te fueras hasta la guerra de Troya. Si tu tema central son las guerras médicas, podía haber eliminado toda esa parte. Sin embargo, como ustedes pueden ver, no lo hace. No se olviden que los números que aparecen entre paréntesis son el primero, que es Romano 1, es el libro 1. Después, el número 5 corresponde al fragmento 5 y dentro del fragmento 5, las partes 3 y 4, en este caso. Eso facilita que en las ediciones que tienen esta estructura, estas referencias en los márgenes que son estos de la página, pues lo puedan encontrar con rapidez. Bueno, y ya empieza a narrar las causas de las guerras médicas. Pero otra vez, ¿qué vemos? Que en realidad él empieza con Creso y lo podía haber eliminado. No se olviden que Creso es el monarca lidio y Lidia está en Asia y él va a recordarles a los griegos un suceso que conocen bien y que va a lograr al recordarles esta acción de Creso, les va a permitir atrapar la atención del público. Perdón. Les recuerda que fue Creso quien obligó al pago de tributo a algunos de los griegos que estaban establecidos en Asia Menor. Recuerden que se da un proceso constante a lo largo de varios siglos de grupos de griegos que van a poblar Asia y particularmente pues las zonas costeras porque son territorios que ya están ocupados y que ya no les permiten internarse más. Y por eso se quedan muy en las orillas, pero ahí es donde van a fundar sus ciudades. Y lo señala Heródoto como el primer bárbaro que lo hizo, es decir, el primero no griego que sometió a los griegos asiáticos o establecidos en Asia, que los sometió a tributo. Y que antes de esa medida tomada por Creso, los griegos eran libres en el sentido de que no le tributaban a ninguna otra autoridad. Es decir, da a entender que sus ciudades eran autónomas, tenían su propia forma de gobierno. Situación que va a cambiar conforme va avanzando el expansionismo persa, que va conquistando muchas de estas ciudades fundadas por griegos y que recuerdan mucho su tradición de origen, y eso nos va a explicar por qué en el contingente persa que va a atacar a los griegos, hay griegos por esa razón, porque tienen que asistir, puesto que están bajo ya el dominio de los persas. Después recuerda a Ciro, el fundador del imperio persa. Además, también
reconoce, antes de pasar a Ciro, que Creso estaba emparentado con los medos, la monarquía que sucumbió ante Ciro, que logró desplazar Ciro. Y Creso, claro, que cuando supo de esta derrota de los medos a manos de los persas, se preocupó, porque sabía o sospechaba que Ciro iba a continuar con sus conquistas y que muy probablemente entre las primeras que haría era sobre el territorio de Lidia. Y no tiene otra ocurrencia Creso más que atacar preventivamente a Ciro, ¿no? Como advirtiéndole, ni te acerques porque yo sí me voy a defender. Desde luego Ciro lo va a derrotar. Entonces, ya todo ese hecho lo tienen, es conocido para los griegos, por eso empieza con él, para lograr que empiecen que sigan que atrapar la atención y que sigan escuchando. Ciro, rey de Persia, las razones o las causas por las cuales va a atacar a los griegos es por su diferencia de costumbres. En un momento dado, sabe Ciro que los griegos tienen una plaza en donde discuten. Se está refiriendo al ágora, donde discuten asuntos relativos al gobierno. Y que también en esa plaza y en otras se dedican al intercambio comercial. Entonces le parece que esta costumbre que tienen es una costumbre verdaderamente, pues casi la califica de baja, ¿no? Dice, esta gente que le gusta entretenerse y en estar discutiendo cosas que no son necesariamente de su competencia y que hacen transacciones ahí, se venden cosas unas entre ellos, dice, pues esas son, ¿qué clase de pueblo es? ¿No? Un poco como diciendo, ¿qué costumbres tan raras, ¿no? Sí, son costumbres diferentes a mí. Pero él, Heródoto, lo toma como una causa de ese empeño que tiene Ciro por tratar de alcanzar a los griegos y también someterlos bajo el yugo de su imperio. Y la causa que da es la diferencia de las costumbres. Cambises, que es sucesor de Ciro, era su hijo, le lo presenta Heródoto con otra causalidad. En primer lugar, el enojo. ¿Por qué ese enojo? Bueno, ¿por qué empieza con este proceso expansionista de los persas? Por enojo. El enojo fue provocado por un engaño de Amasis, quinto faraón de la 26ª dinastía, que gobierna en los años que están señalados, quien le pidió, Cambises le pidió a este faraón egipcio la mano de una de sus hijas. El faraón le dijo sí, pero no le envió a una de sus hijas, le envió a la muchacha y le dijo, ahí te mando a mi hija. Sin embargo, la misma joven le comunicó a Cambises que ella no era hija de Amasis, sino que era hija del faraón anterior a quien lo había asesinado el propio Amasis. Esto enojó mucho a Ciro y fue una de las razones por las cuales atacó a Egipto. Y también el hecho de que la joven le hubiera dicho que Amasis había matado a su padre, se unió al enojo de Cambises el deseo de la venganza. Entonces, además, Cambises recuerda que la petición al egipcio había sido hecha por consejo de un médico que era oftalmólogo, de un médico egipcio. Creo que ya les había señalado que se desarrolló mucho la oftalmología en Egipto desde la época de la antigüedad,
porque padecían mucho de los ojos, debido a que cuando bajaba el caudal del Nilo y los vientos soplaban, levantaban mucho polvo y esto provocaba infecciones oculares. De ahí que pusieran atención a este problema y la medicina oftálmica vio un gran desarrollo. Entonces, los oftalmólogos egipcios eran muy requeridos, eran altamente valorados. Entonces, pues este oftalmólogo fue puesto a disposición de Cambises y, desde luego, algo en contra de la voluntad del oftalmólogo, porque pues sentía rencor, dice Heródoto, en contra de Amasis por haberlo puesto a disposición de los persas. Y pues su enojo, su rencor era porque había tenido que abandonar a su familia y acompañar a Cambises donde se le ocurriera estar. Esta es una versión persa, ¿no? Es lo que dicen los persas de toda esta entramada, este entramado enojo y venganza por parte de Ciro. Otro motivo que tuvo Ciro para invadir a Egipto. Esto es lo que se ha considerado un chisme de harem, es decir, una conversación en el harem de Cambises. Según esta noticia o este chisme, cuando Cambises aún era todavía un niño, juró que pondría a Egipto patas arriba. Así lo refiere Heródoto. ¿Por qué? Porque escuchó, a ver, permítanme, voy a ver el chat, que ya tengo dos, no vaya a hacer una pregunta y yo me adelante. Muy bien. Chisme de harem. No sé qué quiere decir lo que puso enseguida, que D. Digo X y 3 letras D. ¿Me podrían decir qué significa eso? Una carita larga, ¿verdad? Así la clasifican, así claramente como chisme de harem, pero yo no quise poner eso porque dije, bueno, pues son comunicados que se hacen entre mujeres. ¿Por qué hizo este juramento? Porque su madre recibió una visita en el harén de una amiga y le dijo, qué bonitos están tus niños. Entre ellos estaba Cambises. Y dice, pues sí, ya ves con lo bonito que están, pero Ciro me tiene abandonada, porque prefiere a su concubina egipcia. Cuando esto oye Ciro es cuando jura que pondrá a Egipto patas arriba. Curiosamente, a Heródoto le pareció poco creíble esta anécdota. Sin embargo, la consignó. ¿Por qué? Porque era una versión popular en Persia. Entonces, creía que era muy importante también recoger lo que se decía entre la población para poder entender mejor que, pues muchas veces, la causalidad de las cosas la entienden de manera distinta personas que están relacionadas cada vez más lejos con quien toma esas decisiones. Entonces, pues de hecho, generalmente se le agradece que haya insertado pues esta conversación. Entonces tenemos a un Cambises que ha unido enojo, venganza, bueno, el rencor es de Amasis y pues eso también en parte puede ayudar a entender esa locura que le atribuye incluso Heródoto a Cambises durante su estancia en Egipto, ¿no? Que hace cosas que están fuera de proporción, el matar a un buey, es irse contra lo más sagrado de los egipcios y que desde luego los egipcios también empiezan a crear una serie pues de informes muy poco amables para Cambises porque su paso por Egipto fue verdaderamente desastroso.
Otra causa que él encuentra para las guerras médicas es Darío. Él dice, Darío hace una rememoración anterior a el enojo que puede tener con los griegos. Va señalando Heródoto, contra los escitas le nació a Darío un deseo de castigarlos. ¿Por qué? Porque antes habían invadido, fíjense, no el actual imperio persa, sino que habían invadido el imperio medo. Aquel que habían conquistado los persas, los escitas lo habían invadido y asumen, a pesar de que ellos también invadieron Media, y no solamente la invadieron, sino la conquistaron y desplazaron a la monarquía meda, pues ellos se consideran que a otro más que lo haya hecho, como en este caso de los escitas, es un agravio que ya se les hace a los persas. Y de ahí que nazca este deseo de Darío de castigar a los escitas. Contra los atenienses fue el deseo de venganza. ¿Por qué? Porque supo Darío de la participación ateniense en la toma de Sardes, de la ciudad de Sardes, que era una ciudad importante para Persia, porque era una ciudad pues de cruce comercial. Entonces, pues obviamente esta toma de Sardes se dio durante la revuelta jonia, cuando se levantan varios pueblos de la región de Jonia en contra de los persas. Y cobró tal deseo de venganza en contra de los atenienses que ordenó a uno de sus servidores que cada vez que la comida estuviera servida, le repitiera 3 veces, Señor, acuérdate de los atenienses. ¿No? Entonces, fíjense el deseo tan profundo de venganza, cómo une esta venganza, pues con una parte que debe ser agradable, tranquila en el día en la vida diaria de una persona, que es la comida. Pues a esa hora le tenía que recordar este fiel servidor que se acordara a su vez Darío de los atenienses. Contra el pueblo eritreo, los motivos de Darío fueron rencor. ¿Por qué? Porque ellos habían iniciado la hostilidad en contra de los persas. Fíjense cómo van personificando no solamente Cambises, sino Darío también, la desmesura, ¿no? Bueno, en el caso de los primeros, de los escitas, ya qué importancia tenía que hubieran invadido Media, ¿no? ¿Por qué asume él que se invadían Media era un insulto para los persas, cuando los persas habían hecho exactamente lo mismo y algo peor, ¿no? Porque habían desplazado a los medos. Bueno, pues eso es la desmesura, por eso tienen ese criterio de vean cuán desmesurados son los persas. Después, cuando Darío conoce la derrota persa en Maratón, se irritó aún más en contra de los atenienses y sintió, dice Heródoto, renovados deseos de organizar una expedición contra Grecia. Entonces, es un deseo de venganza, pero que está alimentado de rencor, de coraje, de muchas cosas. Entonces, eso le permite a Heródoto presentar la imagen de los persas que van uniendo diferentes tramos de su historia y de la relación que tienen con otros pueblos, y esas son las razones por las cuales tratan de alcanzar el mundo griego. Después, los preparativos para la expedición persa, añade Heródoto, es una reflexión que él presenta. Por otro lado, hay que reconocer que bastante sensata. Dice que va a involucrar, obviamente, a todo el imperio. Pues, ante la campaña que tenía que organizar, pues era de una gran magnitud.
tenía que atravesar prácticamente una buena parte de Asia para alcanzar el territorio, para el territorio griego. Para formar un ejército, para poder mantener, el ejército ya lo tenían, pero poderlo sostener en pie de guerra, pues necesitaba recursos. ¿Y quién se los iba a dar? Sino los integrantes del imperio. Entonces, eleva el tributo y además exige que se vayan incorporando en la guerra los distintos pueblos. En este sentido, Heródoto le concede mucha importancia a las guerras médicas. ¿Por qué? En primer lugar, porque Grecia se va a convertir en el blanco de las iras de los persas, a pesar del enorme costo que significó para los persas ese intento de someterla. Ahí está una de las razones por qué era importante narrar esa guerra, porque es un hecho memorable. Y esta idea se complementa con la victoria griega. Eso le da todavía más grandeza a esta guerra. ¿Por qué? Porque los griegos asumen que ellos fueron los que detuvieron el avance persa para que no entraran a Europa y mantenerlos dentro de los límites de Asia. Entonces, pues, aquí vemos cómo va él razonando. No es que vaya uniendo nada más por unir, sino que es lo que le permite confirmar la gran importancia que tiene el tema que está investigando. Por último, está Jerjes, el rey persa, también el último que ataca a Grecia, le reconoce varias cosas. Amor filial, amor a sus ancestros, amor a su padre, pero también hay venganza y una búsqueda de satisfacción, de sentir, como mis antepasados, contribuido al engrandecimiento de Persia. Entonces, ese es su primer motivo, continuar con la empresa de su padre y de todos sus ancestros. Justicia, cobrarse los agravios a que habían sido sometidos los persas en diversos lugares, Sardes, Maratón, entre otras. Ambición, ensanchar un imperio donde el sol jamás se ocultara. Esa frase que más tarde repite el monarca español Carlos I de España y V de Alemania, cuando hablaba de sus dominios ultramarinos, decía: en mis dominios nunca se oculta el sol, dando a entender cuando oscurece aquí, allá el sol resplandece, y a la inversa. Eso, pues, es una frase que Heródoto se la atribuye o una idea. La diferencia entre los monarcas es mucha. Jerjes trataba de conquistar ese imperio o esa parte que le faltaba para crear ese imperio donde el sol nunca se ocultara. Carlos V no, no lo hizo él ni lo planeó él, ¿no? Fueron sus propios súbditos. Honor. Darío, su padre, había sido insultado y por lo tanto los persas en general estaban ofendidos. Entonces, como ustedes pueden ver, Heródoto se va a esforzar por encontrar las causas, la responsabilidad de los hechos en los hombres. Y va a tratar, de verdad que se ve en todo este recorrido en este recorrido que les acabo de hacer, trata de alejarse de la idea de un destino ineluctable, es decir, de un destino que se cumple a pesar de que individualmente se quiera tener o se busque incluso un destino diferente.
el destino se cumple. De eso se quiere él, eso es lo que quiere él racionalizar, demostrar que el hombre y sus decisiones son los que marcan el rumbo de el proceso histórico. Sin embargo, no siempre lo va a lograr. Al mismo tiempo sabe que es propio de la moral griega creer todavía en su época que el destino es ineluctable. Es difícil de saber hasta dónde esto es lo que va a detener a Heródoto para no tratar de llegar más lejos, pero porque en algunas ocasiones Heródoto reconoce que el destino alcanza al hombre. A pesar de que el hombre se esfuerce por ser feliz, por ser el mejor, no siempre lo logra. ¿Por qué? Porque el destino así lo ha decidido. Entonces, pues vemos esta transición en Heródoto entre tratar de separarse de esa antigua moral griega que tiene este pensamiento de el destino ineluctable y dejar en claro que es el hombre el que labra su propia historia. No sé si hasta aquí tengan alguna pregunta. Ya se durmieron, ya verán. No, profesora, todo bien. No, por mi parte no. ¿No se han dormido? No, al contrario, está No, muy maestra, aquí interesante. estamos. Es fascinante. Gracias. Es fascinante, ¿no? Sí. Este eterno que desde los griegos venimos atrayendo de si podemos o no modificar nuestro destino, ¿no? Sí. ¿Qué tanto somos responsables de nuestro propio destino? Asumir nuestra responsabilidad, pues, de la vida que tenemos. Pues ya si lo piensan más detenidamente, más profundamente, pues es un pensamiento no fácil de enfrentar, ¿no? ¿Qué tanto soy responsable yo de lo que me pasa? Siempre tendemos a echarle la culpa a los demás. Perdón, también también por ahí surge el estoicismo, ¿no? Que es hacer frente a ese destino ineluctable y hacerle frente, ¿no? O sea, aceptarlo y continuar. La escuela de los Sí. Qué ganas de decir que en mis terrenos no se oculta el sol. Fíjese que si lo piensa bien, los seres humanos no necesitamos tanto espacio donde vivir. Revise su casa y vea si efectivamente la recorre todos los días. Hay lugares a los que uno no se acerca en muchos días, independientemente de que no sea muy grande. Entonces, bueno, ¿y por qué uno siempre hay un afán de querer una casa grande? Nada más de pensar en lo que eso implica, pues, no, vivo en casa Infonavit. Pues, de todos modos, haga una reflexión. ¿Qué lugares visito poco de este espacio que tengo? Y ya verá que los va a encontrar. En mi caso, francamente, pues no es una casa grande, tampoco es muy pequeña, pero la sala, por ejemplo, la ocupamos tan poco porque alguien viene y nos sentamos en el antecomedor a platicar. La sala muy rara vez la ocupamos. Entonces, así como que uno dice, como, ¿para qué tengo eso ahí? Así pasa. Así pasa. Luego nos creamos necesidades nosotros mismos, ¿no? Cosas prescindibles, nos rodeamos de cosas prescindibles y demasiado tarde nos damos cuenta. Pero volvamos a Heródoto, que ya ven que no es tan ingenuo como parece, ¿verdad? Es hasta eso que le pensó bien Heródoto. Vamos al pizarrón, pues, otra vez, para ver ya la parte final de Heródoto y empezar con Tucídides, para que vean la diferencia entre uno y otro historiador. A pesar de todo, Heródoto se va a dar cuenta de, pues bueno, en primer lugar, eso no se los puse, pero se los digo ahorita, que la guerra en sí misma, estas guerras médicas,
fue memorable, por lo que ya les dije. Grecia, desde la perspectiva de Heródoto, pues fue ni más ni menos que el obstáculo que impidió el ensanchamiento del imperio persa hacia Europa. Pero si bien el triunfo griego impidió este avance, al interior de la Hélade perdió estabilidad y se encaminó a nuevos enfrentamientos que quizá no eran esperados. Heródoto, creo que le debemos reconocer ese mérito de que se percató con mucha claridad que las guerras médicas habían alterado el equilibrio en Grecia. Por eso narra las primeras batallas de la guerra del Peloponeso. Eso es lo que lo lleva a poner atención en estas primeras batallas. No solo porque se da cuenta que una guerra atrae a otra guerra, sino porque entiende que una guerra con el exterior, a pesar de salir victoriosos, de todos modos afecta en este caso, al vencedor. ¿Por qué? Porque quedó claramente expuesto el poder de Atenas. Atenas, que participó de una manera muy brillante en esta guerra, apoyada por sus aliados, pero sobre todo por su formidable flota marina. Entonces, pues las derrotas navales que le impusieron a Persia fueron decisivas, como lo fue la batalla de Salamina. Entonces, sí perdieron algunas batallas, pero finalmente lograron derrotar a los persas. Entonces, entendió que esta destacada actuación que había tenido Atenas, alguna reacción tendría en las otras ciudades. Recuerden, las dos ciudades más poderosas eran Atenas y Esparta, pero eran diferentes. La fuerza de Atenas estaba en el mar. La organización política de Atenas pues habían transitado desde formas muy personales de poder hasta una democracia. No exactamente como la que conocemos ahora, pero sí con una mayor participación solo de ciudadanos. Y los ciudadanos se calificaban como tal de acuerdo con su situación económica. No es que todos los griegos estuvieran incluidos, no, son los ciudadanos. Pero de todos modos es una forma más abierta que una monarquía, que una aristocracia. En cambio, Esparta, su fuerza estaba por tierra. Eran muy buenos en la lucha terrestre, fuertes, valerosos, ingeniosos para urdir sus ataques y sus defensas. Pero tenían una forma de gobierno verdaderamente antigua. Esparta daba la impresión de que no quería cambiar, no le interesaba tener mucha fuerza hacia el exterior. Era como una ciudad volcada sobre sí misma, con una forma de gobierno de doble monarquía, cosa que para los griegos para los atenienses era algo verdaderamente inusitado. Entonces se veía como una tradición. Pero quizá precisamente por esto, eso hace que pongan más atención Esparta y otras ciudades en Atenas, que además de su flota marítima, era una ciudad amurallada, bien protegida por los famosos muros largos. Y todo esto hace o provocó el temor
ante esta fuerza de Atenas. Y eso queda más exhibido con las guerras médicas. De ahí que Heródoto entienda que una guerra trae otra guerra. No exactamente igual, porque no es lo mismo las guerras médicas que las guerras persas, que las guerras, que la guerra del Peloponeso. Entonces, pues, tenemos a un hombre que finalmente, a un historiador que finalmente fue un buen observador de su contexto. Por lo tanto, pues debemos de valorar esta parte de Heródoto y alguna otra más, como les voy a señalar. Muy bien, Montserrat, te escuchamos. Sí, gracias. Mi pregunta es que, bueno, anteriormente en algunas clases había comentado que Heródoto clasifica, o más bien se encarga de describir a estas dos ciudades, ¿no? O sea, de cómo eran las costumbres y sus formas de vivir, o sea, su estilo de vida, y que eso influyó precisamente en la guerra. Solo quería precisar que era justamente en esta guerra del Peloponeso cuando dice que la disciplina de Esparta era como superior en comparación con la de Atenas, ¿cierto? Sí, eran muy disciplinados los espartanos, muy duros en su preparación. Recuerden, desde la infancia, pues elegían prácticamente esa costumbre que tenían de mandar a los niños al Taygeto. Les daban al monte Taygeto, les daban alguna instrucción, desde luego, y los enseñaban a orientarse antes de hacerles esta prueba. Los enviaban al monte Taygeto y los que regresaban bien y los que no regresaban, ni modo. Era una forma de seleccionar a los mejores. Entonces, esto que para nosotros nos puede parecer verdaderamente escandaloso, aunque tengamos nuevas formas de maltratar a los niños, ¿verdad? Pero esa forma así tan clara, pues nos parece verdaderamente escandalosa, pero pues parece ser que les daba resultado. Entonces, no han cambiado su forma de gobierno en muchos, eso es una cosa, ¿no? Pero eso los convierte en una sociedad muy disciplinada y en muy buenos guerreros de tierra, ¿no? Muy hábiles, son fuertes, son ingeniosos en sus estrategias, son buenos estrategos también los espartanos, y todo eso suma, pero también se dan cuenta de la fortaleza que tiene Atenas y empiezan a considerar que muy probablemente ella es la que va a tratar de dominar toda la Hélade. Y eso es lo que empieza a provocar la guerra del Peloponeso. Después de todo, la observación, perdón, ahorita le escucho, la persona que levantó la mano, discúlpeme, y Heródoto, que uno puede considerar que no entendió que ya estaba narrando otra guerra, no, yo creo que sí la entendió, porque la ve como una consecuencia de las guerras médicas. ¿Por qué? Porque desestabiliza el mundo o destaca en última instancia esta diferencia en las fuerzas de las dos ciudades-estado, que una es por tierra y otra es por mar, y que finalmente las derrotas más importantes que les impusieron a los persas fueron marítimas. Entonces, pues todo eso va levantando una serie de motivos para lo que viene enseguida y que él empieza a narrar. No sé si les quedó claro. A ver, alguien te había levantado la mano. Sí, soy yo, Carol. Muchas gracias. Entonces, podríamos decir que las guerras se dan como causa directa de la guerra que tuvo con Persia por un quiebre en el balance del poder que se tuvo en las Hélades. Sí, y también porque Atenas tuvo mucha responsabilidad. Tucídides es el que va a poner atención en eso,
él señala que llega un momento en que Atenas tensa demasiado la situación, ¿no? Exige más y más y más y más, hasta es como cuando tensa uno una cuerda y la cuerda se rompe. Atenas tampoco pudo saber en qué momento de decir, muy bien, hasta aquí ha llegado el momento de que hagamos un tratado de paz. ¿No? Quería ganar así, que quedara claramente expuesto que ella era la vencedora y finalmente fue la derrotada. Y no solamente eso, la obligaron a deshacerse de su flota naval, la destruyeron y la obligaron a tirar sus muros largos. Eso le pasó a Atenas. Entonces, claro, los resultados fueron contra todo lo proyectado, contra todo pronóstico. Al inicio de la guerra, muy pocos dudarían que la ganadora iba a ser Atenas. Pero conforme se va desarrollando la guerra, Atenas comete varios errores. No tenía mucha necesidad, por ejemplo, de ir a Sicilia. Pues ahí va. Y ese discurso que pone en boca de los sicilianos, Tucídides, explica muchas cosas de cómo Atenas va cada vez queriendo más y más y está viendo que la situación es difícil. Pues no, confiada en sus habilidades políticas, en su habilidad marítima, en su grandeza, en sus aliados, sigue hasta que pierde. Nadie se imaginaba que Atenas fuera a perder esa guerra. Todo indicaba que ella iba a ser la ganadora. Y no. Y esa fue la difícil tarea de Tucídides, ¿no? Narrar esta guerra, que lamentablemente no la terminó de narrar, pero sí me imagino el alto precio emocional que significaría para Tucídides el ser el narrador, pues, de la derrota de Atenas. La terminó Jenofonte, la obra bueno, no la obra, sino la continuación está ya en el trabajo que presenta Jenofonte. Así es esta historia. Heródoto, después de todo, no resulta tan ingenuo. Ya por último, lo que sí me gustaría señalarles es que, pues en este caso, lo que vemos en Heródoto, pues es un autor que reconoce que lo memorable de las guerras médicas reside precisamente en que los griegos fueron el obstáculo para que los asiáticos no alcanzaran Europa. Esto es lo que Heródoto encuentra de memorable en las guerras médicas. Pero el más alto precio lo pagó Grecia misma y de manera particular Atenas. Y por eso empieza a narrar la guerra del Peloponeso. Le podemos criticar a Heródoto que en más de una ocasión fue ingenuo, sobre todo a la hora de consignarnos todas esas causas de la guerra. Podemos pensar que, que fue un poco cándido, un poco inocente, ingenuo, insuficiente la forma en que valora las causas de la guerra. Pero no le podemos negar que tuvo clara conciencia de que las guerras tienen diferentes factores que la propician, que no hay una sola causa para que estalle una guerra. Y él trató de reunir todas aquellas que fue capaz de encontrar y de conocer. Algunas de ellas quedarán todavía. No distingue entre lo que es una verdadera causa y lo que sí va a ser Tucídides, lo que es un pretexto. Desde la perspectiva de Tucídides,
la causalidad de Heródoto, no lo dice Tucídides, pero lo podemos entender cuando uno lee la obra de Tucídides, es el pretexto, pero no la causa. Heródoto hizo lo que pudo y hasta donde pudo. Y algo que le debemos de reconocer, que su horizonte espacial y su horizonte temporal fueron los dos demasiado amplios. Buena parte de Asia y la península de los Balcanes. Espacialmente es una amplitud de consideración y temporalmente hay momentos que llega, como en el caso del rapto de mujeres, hasta el siglo XI antes de Cristo. Y algo que le debemos reconocer a Heródoto, que no se perdió en ese gran mundo que él narra. Siempre supo cómo retomar el hilo, cómo reubicarse en el momento preciso de las guerras médicas. Ese es un gran mérito de la obra de Heródoto, el no haberse perdido ni en el espacio ni en el tiempo, tan grandes como fueron los dos horizontes que él manejó y que dejó plasmado en su trabajo. Entonces, pues, ¿qué deja como herencia Heródoto? Uno, hay que buscar las causas de aquel proceso histórico que se estudie. Dos, dejar de herencia para la historiografía el tema de la guerra. Un tema que por muy doloroso que sea, es una realidad de la humanidad. Ya en Heródoto vemos ese convencimiento de que no es una guerra, no es la guerra algo de lo que el hombre se pueda deshacer. Y ese es un tema que atañe a la historia, porque la historia precisamente lo que recoge es la vida de los hombres, la forma en que los hombres, estoy hablando en cuanto a género humano, en cuanto a humanidad, resuelve sus problemas. No le podemos negar a Heródoto a estas alturas que tenía razón. La guerra no ha desaparecido de nuestro horizonte. Han cambiado las guerras, eso sí. Se han refinado las formas de hacer la guerra para perjuicio de los propios seres humanos. Son más letales las guerras de ahora, con todo y el dramatismo en que nos podemos encontrar en sus descripciones, en las descripciones antiguas. Las de ahora son terribles, como todos lo podemos constatar, afortunadamente no de primera mano, pero conocemos lo que sucede en estos lugares, particularmente Oriente. Curiosamente, ese Oriente del que nos habla Heródoto es ese Oriente convulsionado. Ahorita, pues, se salieron los norteamericanos, pero se quedan los talibanes. Vamos a ver cuál es el destino de esta Asia que tan dolorosa. A mí como me gustaría preguntarles a ellos, a Heródoto, ¿qué opinas? Mira cómo están ahora. Ve, ahora existe otra Grecia, existen otras Grecias. Bueno, o la guerra para él era un factor. A ver, aquí me están preguntando cosas en el chat. Hablando de espacio vital, me acordé de lo que decía Cicerón: si tienes una biblioteca y un jardín, no te falta nada. ¿Ya ven? Y el jardín pues lo podemos tener cerca. Entonces sí me hace falta espacio. Hablando del espacio, bueno, ¿pensaba Heródoto que la guerra estaba en la naturaleza del hombre? Pues prácticamente sí,
porque al reconocer que las causas en este caso que él presenta, si usted se fija, todas son causas de pasión humana, es la pasión humana. Entonces, el ser humano decide muy pasionalmente las cosas. Entonces, él es el responsable de las guerras. No las puede atribuir a otra cosa. Él es el que decide, el que toma las decisiones. Obviamente ya nadie pone como causa de la guerra el enojo, la venganza, no. Ya hay otros factores, el económico, el sentirse lesionado por algunas otras cosas, pero pues ahí está que sí, forma parte de la naturaleza del hombre. Espero que solucione ese problema. Qué ganas de decir que en mis terrenos no se oculta el sol. Ajá. Bueno, creo que ya los leí todos. Si hay alguno que falta, por favor avíseme. Veo, hay un mensaje nuevo. Una ouija para preguntar. A ver, algo aquí. ¿Pensaba Heródoto que la guerra está? Pues sí. Ya le dije que sí, una ouija para preguntar. ¿Qué le vamos a decir? Decirle a Heródoto, mira, Grecia pasó de ser la cuna de la humanidad a estar endeudada hasta los calzones. Pues sí, Grecia es muy pobre. Ahora, como ustedes pueden ver, es una zona muy desértica, viven del cultivo del tabaco, muchas partes de Grecia actual, y efectivamente es el patito feo, el hermano pobre de la Comunidad Económica Europea. Entonces, pues aquí están. Heródoto tenía razón. Las cosas cambian. Lo que fue grande una vez, en mis tiempos es pequeño. ¿Ya ven? Qué justa era la observación de Heródoto, aplicándolo a su propia tierra. La Grecia que vio Heródoto es muy distinta a la Grecia de nuestros días. La que vio Tucídides también. La Roma que vieron los grandes Tito Livio, Tácito y la Roma de ahora es muy distinta. No tienen esa grandeza que tuvieron en los tiempos en que ellos vivieron. No era el centro del mundo. Bueno, si no tienen algo más que preguntar, espero que... ¿Mande? ¿Perdón? Sí, dígame. Perdón. Atenas. Perdón, Esparta. Perdón. Esparta la ganó. Perdió Atenas. Fíjese, ¿quién se lo iba a imaginar que Atenas iba a perder? Ella perdió. Esparta conservó muy poco tiempo la hegemonía, se la arrebataron los tebanos. Macedonia nunca intervino en este tipo de conflictos, nada más veía los sucesos y eso hace que Filipo, el padre de Alejandro, empiece a considerar que pues es tan inestable ya el resto de la península que la puede conquistar. Un proyecto que no logra cristalizar Filipo, pero su hijo Alejandro sí lo hace. Él primero conquista Grecia y juntos van a conquistar Asia y lo logra. A un precio muy alto, pero y muy breve, fue muy rápida la conquista que logra Alejandro y pues dejan muy desestabilizada a Asia por un largo periodo. Eso sí, hay que reconocerlo por la temprana muerte de Alejandro y la disputa que sus sucesores, o los que se llamaron a sí mismos sus sucesores, tuvieron de cómo repartirse el imperio, y algunos aspiraban a volver a reunir ese imperio en uno solo. Y eso ocasionó muchas guerras entre ellos. ¿Quién la pagó? Pues la población, desde luego. Entonces sí, Asia
ha sufrido pues muchos agobios, ¿no? Muchos agobios, uno tras otro prácticamente. Profesora, ¿me puedo regalar? Sí, cómo no, al final de la clase, con mucho gusto, me espero. Creo que ya los leí todos. ¿Alguna otra pregunta más? Yo, profe. Sí. Se traba mi internet y no lo entendí muy bien. ¿La guerra médica empieza con Ciro? La guerra médica, según Heródoto, sí. En realidad, las guerras médicas, digamos, ahí está lo que está buscando Heródoto al empezarla con Ciro, es el deseo de buscar las causas profundas, digamos, de la guerra. Pero propiamente la parte más cruda de la guerra empieza con Darío y con Jerjes. Son los dos últimos emperadores los que presionan más. Los otros son no esporádicos, sí son constantes, pero sí es una temporalidad diferente la que maneja Heródoto y la que se maneja más tarde, ya para distinguir claramente en qué momento empieza la guerra del Peloponeso. Por ahí tengo yo las fechas exactas, ahorita no las tengo a la mano, me disculpo, pero mañana se las doy con mucho gusto. Ya me voy a anotar aquí para ver esas fechas de la guerra, de las guerras médicas, fechas, la extensión que les da Heródoto y la extensión que se le reconocen más tarde a ya propiamente el conflicto. Él empieza a hablar de todos los ataques que se empiezan a hacer esporádicos, sobre todo a las ciudades griegas asiáticas, y ya después los intentos que hacen de entrar propiamente a la península. Jerjes es el que más intentos hace, el último, el que trata de cruzar el canal de los Dardanelos, lo logra, entra hasta Macedonia, pero de ahí lo empiezan a rechazar hasta que finalmente lo derrotan en una batalla marítima, que es precisamente la batalla de Salamina. Y ahí se convencen de que ya no pueden seguir avanzando más y se retiran. Entonces, las partes más crudas de la guerra son las de Darío y sobre todo la de Jerjes. De ahí que haya tantas películas de Jerjes relacionado con esto y que pintan a Jerjes, pues Hollywood lo pinta de una manera bastante ridícula. Pero bueno, todo lleno de arracadas y de adornos, pues tampoco eran así los persas. En fin, ¿alguna otra pregunta? Mañana le doy las fechas exactas, por favor. ¿Algo más? Dígame. Otra vez, no importa. Sí, les voy a mandar una lectura de Tucídides. Bueno, les voy a dar a escoger entre dos, entre el método de Tucídides, que lo expone él directamente, y La peste de Atenas. Ustedes deciden sobre cuál de las dos lecturas hacen su primer trabajo parcial o se esperan a otras posteriores. Ustedes lo deciden. Esa es una decisión de ustedes y el trabajo parcial lo pueden entregar pues ya cercano a el finalizar el semestre y ya después entregan su trabajo final. ¿Sí? Bueno, ¿alguna otra pregunta? Vamos a empezar con Tucídides. Bueno, como ustedes pueden ver, puse muy pocos datos de Tucídides por las razones que les indiqué al inicio de la clase. En el año de 424, sus fechas de nacimiento y muerte no se conocen con certeza. De ahí que estén encerradas con interrogaciones. En el año 424 recibe un nombramiento
de estratego una vez que ya se ha iniciado el conflicto con los espartanos y sus ciudades aliadas. De hecho, el nombre de estratego se refiere a un hombre que tiene conocimientos militares bastante serios, es decir, que es una persona bien formada, tanto es así que puede dirigir con toda soltura un combate. Esta lo mandan a la isla de Tasos, que es una isla que está en el norte, en el mar Egeo, en la parte septentrional del mar Egeo. Recuerden que el mar Egeo es un mar cerrado y está justamente enfrente de la región de Tracia. Como recordarán, él además tenía vínculos sanguíneos y muy probablemente familiares en Tracia. Él era de origen tracio. A pesar de que había nacido en Atenas, su familia era proveniente de Tracia. Y probablemente se cree también que por eso lo nombran estratego de esta región, porque la conoce, porque tiene algunos vínculos que pueden ser favorables para Atenas y mantener a Tracia del lado de Atenas y no de Esparta, pero desafortunadamente cuando llega a la isla de Tasos ya estaba en terreno propiamente de Tracia, que es la región que está, digamos, enfrente a la isla de Tasos, ya había entrado a Tracia misma. Llega tarde, pues, Tucídides, se desconoce el detalle, si es por dilación de él, por falta de pericia, pues aparentemente no, pero llega tarde, Brásidas ya se le adelanta y ya no pudo hacer nada para tratar de mantener a Tracia bajo, pues, o aliada a Atenas y se convierte en una aliada de Esparta. Este fracaso le cuesta el castigo del destierro, lo destierran de Atenas del año 423 al 404. Tiene la misma condición que Heródoto. Heródoto, recuerden, fue desterrado de Halicarnaso y su ciudad natal, y por sublevarse, por participar en una sublevación en contra del tirano que gobernaba Halicarnaso, y en este caso, pues el destierro se debe a este fracaso en esa encomienda que como estratego se le había asignado. Era la primera y en la primera fracasa. El destierro le permite a Tucídides moverse por regiones que si hubiera mantenido como estratego, pues obviamente no podría él visitar, porque tenía que estar obligadamente donde se le necesitara. Pero al estar desterrado, el destierro era solamente de Atenas, de la ciudad. No podía entrar a la ciudad de Atenas. Podía estar en cualquier otra parte, pero menos en Atenas. Y esto lo va a aprovechar Tucídides para visitar o estar cerca de aquellos lugares donde podía estar y podía mirar de cerca cómo transcurrían los hechos de la guerra. Y en ese entorno es que empieza a recoger testimonios. A pesar de que es un proceder muy parecido al de Heródoto, hay una diferencia notoria, porque Tucídides no va a confiar tanto de lo que ve y tampoco va a confiar absolutamente de lo que oye. Y eso lo va a llevar a establecer un método que le permita aprovechar de la mejor manera posible tanto lo que él ha observado de manera directa como lo que le han informado participantes en algunos hechos o al menos testigos directos de esos hechos. Entonces, pues vamos a ver un avance, digamos, en el método mismo de investigación y en la forma en que va él a analizar la información recopilada. Finalmente se le acaba el destierro, puede regresar a Atenas, sufre la peste, él también fue contagiado de la peste y se cree que muere en el año 389 sin que haya seguridad acerca de ello. Algunas versiones señalan que muere asesinado.
Se desconocen los detalles o las razones por las cuales pudo haber sido asesinado Tucídides, pero se han tomado como informaciones con poco fundamento, por lo escueto en que se han encontrado, por lo tardías que son estas informaciones de que muere asesinado. Su obra la deja inacabada, también en torno a cómo llega a manos de Jenofonte, si es que efectivamente así fue. Hay todo un misterio. Algunos dicen que fue asesinado cuando estaba precisamente escribiendo su obra y que de hecho cayó sobre sus propios manuscritos, ¿no? Que se estaba sentado y el torso, digamos, una parte del torso quedó recargado en sus propios manuscritos. Y que la hija de Tucídides, una de sus hijas, fue la que le entregó a Jenofonte los escritos de su padre, de manera tal que Jenofonte pudo muy bien engarzar el trabajo que él escribe con el de Tucídides. El final de la obra de Tucídides está en Jenofonte, quien incluso trata de imitar la redacción, la forma de entender la guerra de Tucídides hasta donde acaba la guerra. Ya después Jenofonte entiende muy bien que su objeto de investigación es muy distinto al de Tucídides, ya no es una guerra, es una inestabilidad política en la que va a quedar Grecia, ¿no? Entonces, pues esto es lo más, digamos, seguro que tenemos de Tucídides. Muy importante para entender el pensamiento y la forma de trabajo que vamos a ver en Tucídides es ponerlo en relación con el pensamiento de su época, así como con la producción literaria que se da en la época de Tucídides. Empezando por la medicina hipocrática, es muy interesante ver cómo, de alguna manera, esta forma de aliviar el cuerpo humano, el método que van a tener, va a ser también, puede ser o lo hicieron posible, de aplicarse a la historia. Como todos ustedes saben, la medicina hipocrática se basa en la observación y en un método, en una manera de proceder que se considera ya científico, porque pues se pueden dar pruebas de ello. Y a través de este procedimiento se pueden no solo reconocer, sino también aliviar o al menos tratar, atemperar los rigores de la enfermedad. ¿Qué es lo que toman en cuenta los médicos hipocráticos? El examen de las causas tanto internas como externas de la enfermedad. ¿Qué es lo que ocasiona fuera del cuerpo humano la enfermedad y qué hay en el interior del cuerpo humano que también provoca enfermedad? Reconoce la medicina hipocrática que cuando un cuerpo vivo tiene en equilibrio los humores, eso redunda en la salud física de los seres humanos. Cuando hay un desequilibrio de esos humores, eso es una enfermedad, es cuando se padece alguna enfermedad. Como ustedes recordarán, los humores, como los entendían en la antigüedad, son los líquidos del cuerpo humano, la sangre, la bilis, la saliva, el líquido vítreo, todos los líquidos que tenemos en nuestro interior, esos eran sus humores. Mientras todos estos estuvieran en equilibrio, se trataba de un cuerpo sano. Cuando uno de ellos se sobreponía sobre los demás, eso provocaba la enfermedad. Esos son los principios de la medicina hipocrática y además hay que tomar en cuenta a este médico, Almeón de Crotona, que se ubica aproximadamente su vida en el año 500 antes de Cristo. Esto ya nos indica que hay muy poca información acerca de él.
Sin embargo, se ha conservado quizá una de las partes más ricas de sus observaciones como médico. A él se le atribuye haber descubierto qué función específica tiene el cerebro del ser humano. Y él es el que explícitamente señala que el cerebro es el centro del pensamiento y que además es el encargado de regir el sistema nervioso del cuerpo humano. Y va a ofrecer una definición de la salud y la enfermedad utilizando una metáfora política. Como la salud se define como el equilibrio de fuerzas, en política, un gobierno que esté equilibrado en todas sus fuerzas, es decir, que todos los integrantes de un pueblo viven en equilibrio, a eso se le da el nombre de isonomía. Entonces, para Almión de Crotona, la salud es isonomía. Tener salud es tener también isonomía, es tener equilibrados todos los humores. Políticamente, cuando hay un solo gobernante y que es predominante, que no gobierna más que él, a eso se le da el nombre de monarquía. Y esto le permite a Almión de Crotona llamar a la enfermedad una monarquía. ¿Por qué? Porque un cuerpo se enferma cuando uno de los humores predomina por encima de los demás. Esto altera el equilibrio humoral y provoca monarquía o, lo que es lo mismo, enfermedad. Ejemplo de la influencia del pensamiento. ¿Qué es lo que se deduce de todo esto? Algo muy importante. Es un ejemplo esta forma en que define la salud y la enfermedad Almión de Crotona, de cómo influye el pensamiento constitucional, es decir, el pensamiento constitucional y las constituciones se refieren a la organización política de un Estado. No a la constitución librito como ahora nosotros tenemos, no, sino se están refiriendo a cómo está organizado políticamente un Estado. Aquí lo que está influyendo en la explicación médica es el pensamiento constitucional, el pensamiento político. Eso pues se ha considerado como algo muy interesante y cómo además Tucídides va a apropiarse de algunos de esos principios. Estudia a la sociedad aplicando un método que puede ser calificado de científico. ¿Por qué? Porque esta relación ya está sugerida por el propio Almión de Crotona. Sí puedo pensar que la historia también puede ser un conocimiento científico. De la misma manera que el médico de Crotona pudo utilizar un término político para definir un estado médico en el cuerpo humano. Por eso se le facilita a Heródoto hacer las vinculaciones siguientes. La guerra la ve como un trastorno social, como un desequilibrio que se da dentro de la sociedad. En términos más burdos, diríamos que una guerra es una enfermedad social. ¿Por qué? Porque se trata de una sociedad que ha perdido el equilibrio. Por lo tanto, a partir de esta idea, Tucídides puede entender que una guerra, para conocerla, hay que encontrar las causas, sus complicaciones y las consecuencias. De la misma manera que el médico observa al cuerpo enfermo y procura aliviarlo, lo que tiene que reconocer es qué provocó la enfermedad. Tiene que estar atento a ver si esa enfermedad se complica
y por qué se complica. Y también tratar de reconocer qué consecuencias puede tener esa enfermedad en el mismo cuerpo que la padeció. Estas partes que provienen del método hipocrático las va a aplicar Tucídides, pero ahora a el cuerpo de la sociedad, que es un cuerpo más complejo, porque son varios cuerpos humanos a los que hay que escuchar, a los que hay que mirar en la forma en que van actuando. Sin embargo, pese a que puede tener ese apoyo, digamos, metodológico, y aquí está la capacidad del historiador. Él reconoce una peculiaridad del problema que va a estudiar, que no se encuentra en el método hipocrático, y es la influencia de la psique, es decir, la influencia del azar en la acción humana. Según Tucídides pudo testimoniar, el azar es algo que el historiador debe considerar. ¿Por qué? Porque el azar opera en el proceso humano. ¿Qué es el azar? El azar es todo aquello que queda fuera de las posibilidades de poderlo considerar racionalmente. El hombre piensa a partir de lo que conoce, de lo que piensa y de lo que observa, planea las acciones, organiza un cuerpo político. Pero lo que no puede controlar es el azar. ¿En qué consiste el azar? En un fenómeno meteorológico puede consistir en muchas cosas. En un resultado inesperado, con consecuencias que no se habían medido, que no se habían considerado. Puede operar en algo como la enfermedad, la peste, que cunde en Atenas. Se cree que es precisamente la experiencia de la peste lo que lo hace reflexionar que no había ninguna posibilidad de poder prever que en medio de la guerra, o al principio casi de la guerra, iba a azotar la peste, y de manera particular a Atenas. Y que no solo eso, sino que regresa, provocando una terrible alteración de la sociedad. Sin embargo, Atenas resiste y sigue en la guerra. Entonces, eso lo hace recapacitar y dice, sí, puedo estudiar yo todo esto de manera muy segura con un método, pero también hay que considerar el azar, porque el azar, desde la perspectiva y experiencia de Tucídides, opera en la historia. ¿Les quedó claro? ¿O tienen alguna pregunta? A ver, hay 2 chats nuevos. Desde ahí viene esa teoría, sí, interesante, el isomorfismo que hace Tucídides entre el organismo humano y lo social. Sí, sí, es muy, por eso a veces es tan reconocido. Muy bien sus comentarios, muchas gracias. Por eso es tan reconocido Tucídides, ¿no? Y que algunos dicen, pues mejor él debía de ser el padre de la historia. Bueno, pues sí, no hay nada más fácil como que cada quien reconozca a su propio padre, ¿verdad? A ver, aquí hay alguien que levantó la mano, muy bien. Y tan... Gracias, maestra. Una pregunta, por ejemplo, en la obra de Heródoto, ¿hay también el factor del azar? O en Heródoto predomina más el destino y viceversa. En Tucídides no, nada más, no, en Heródoto no está el azar. No está el azar, él no percibe esta influencia
y sobre todo con la claridad que sí lo percibe Tucídides. Si esta es una innovación de él, ¿no? El azar. No, de ninguna manera se atreve a desplazarlo, ¿no? Porque pues él tuvo pruebas muy claras de, pues de la presencia que tiene, de la influencia que tuvo el azar en el suceso que está narrando, que es la guerra del Peloponeso. Entonces, por eso lo considera y por eso puntualmente describe toda la peste, ¿no? Los padecimientos que se tienen de la peste, completito. Haga de cuenta como un médico describe una enfermedad, así describe él los síntomas de la peste y al mismo tiempo el comportamiento de los atenienses y de otros. Entonces, pues para él eso es altamente significativo. Otra cosa que considera como azar ocurre precisamente cuando Atenas neciamente llega, alcanza Sicilia y ya está por desembarcar, y en el momento justo en que están desembarcando, empieza un eclipse. Y pues en la mentalidad de la época, el eclipse presagia, es un mal presagio, anuncia algo negativo. Eso atemoriza mucho a los contendientes atenienses, porque creen que es un presagio de que van a ser derrotados. Efectivamente, eso sucedió. Pero en realidad ellos lo provocan, ¿no? Porque ya su capacidad bélica está disminuida, está influenciada por esa idea. Entonces, hay muchas cosas que el hombre no puede prever. Es muy racional la explicación que va dando Tucídides, ya verán cuando explica las causas de la guerra. Conmueve su capacidad de precisión o llama mucho la atención, pero ahí está el azar, ¿no? Ahí es donde se le acaba la felicidad al investigador cuando tiene que darse cuenta que el azar efectivamente opera en la vida de los hombres, entendiendo por tal todo aquello que el hombre no puede prever, no puede conocer y que se le presenta ante determinadas circunstancias. ¿Por qué lo consigna? Porque cree que las futuras generaciones deben de considerar esta posibilidad del azar. No les dice te va a pasar exactamente lo mismo, pero sí les señala que sean buenos observadores, ¿no? Pues, y que tomen en cuenta siempre que algo puede ocurrir que pues trastoque los proyectos que racional y sensatamente presentaron o trazaron para alcanzar la meta que quieren alcanzar. Entonces es muy interesante desde esta perspectiva Tucídides como historiador. Y bueno, en el plano militar la descripción de las batallas es impecable. Ahí es donde demuestra que sí tenía conocimientos de estrategia y Heródoto no las tiene, ¿no? Las descripciones de las guerras, de las batallas que hace Heródoto, pues es muy sencilla, tiende mucho un poco a copiar el modelo de la épica, se ve pues que él no tenía un conocimiento militar y en cambio Tucídides sí lo tenía. Y se nota mucho la diferencia que hay entre uno y otro autor. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Continuamos rápidamente. Yo tengo una pregunta rápida. Dígame, sí, le escuchamos. ¿Tucídides también hacía uso de los oráculos, como lo menciona Heródoto? Ay, creo que menciona algunos, pero ya no en la profusión que los menciona Heródoto. Es que no recuerdo si sí menciona alguno, pero creo que sí.
en algún, porque es como parte de las ceremonias que hacen los griegos, ¿no? Antes de, y sobre todo antes de ir a una batalla, pues es la consulta al oráculo. Pero ya no les da ni de lejos la importancia que les da Heródoto. Ya es mucho más, digamos, más científico, más buscando ahora sí y encontrando en el hombre mismo las decisiones, el responsable de la dinámica del proceso histórico y pues la obligación del ser humano también de asumir las consecuencias. Porque las consecuencias son eso, los resultados de las decisiones de los hombres, sean políticos, sean militares, sea gente común, como lo va a ver cómo reacciona la población ateniense particularmente frente a la pandemia, ¿no? Se olvidan de sus dioses, se olvidan del amor filial, se olvidan de la amistad y tratan de salvarse individualmente. Es terrible la forma, y ahí es donde tiene el tinte trágico su narración, curiosamente. En esos pasajes, en cómo narra algunas partes de la guerra, de la peste, y en algunos episodios de la guerra, ¿no? Cómo se pierde ya la proporción de los ataques bélicos a grado de arrasar, pero verdaderamente de arrasar las ciudades. Esclavizar a toda la población y cortar todos los árboles que pueda tener ese lugar, todo lo que puede ser para impedir que los esclavos las personas que se llevan como esclavos, si llegan a huir, no tengan lugar a donde regresar. O que asesinen a unos niños que van entrando a la escuela. Todo eso él lo narra así, y uno dice que no, es precisamente para que se dé cuenta el lector a todo lo que se atreve el hombre una vez que se desata la violencia, lo que es muy difícil detenerla. Entonces, a mí me gusta mucho la historia de Tucídides. Conmueve mucho a pensarla y a preguntarse, ¿hemos cambiado los seres humanos? ¿Ya no hacemos estas atrocidades? Las hacemos peores. Nos sentimos así muy refinaditos, no, las hacemos peores. Las atrocidades que es una gran aportación. Y bueno, Tucídides parece ser una persona como muy orgullosa, porque él dice que lo que está ofreciendo es una posesión para siempre. Y uno dice, ay, pues cuando la lee uno dice, efectivamente, es una posesión para siempre. Que eso era lo que él buscaba. Si pueden consultar el estudio introductorio de la edición de Gredos, quien hace el estudio introductorio, pues compara la experiencia de Tucídides en la guerra del Peloponeso con la Segunda Guerra Mundial, que es de la que están saliendo los europeos en el momento en que se escribe esa introducción. Y pues reconocen la enorme utilidad que tiene el trabajo de Tucídides para entender la guerra que acaban de pasar. Aparentemente es una introducción que no nos ayuda mucho a ver a Tucídides de la época, pero finalmente la función de una introducción es esa, actualizar al autor que se está presentando, ¿no? Hacerlo inteligible al público de la época, y que pues es algo que nos sigue sirviendo. Es muy interesante para nosotros ahorita y para la humanidad entera, pues la experiencia de la peste, porque estamos pasando estamos tratando de salir de una. Y así como a nosotros nos vino la primera, la segunda y la no sé qué, ya vamos en la cuarta ola, o ya está disminuyendo, o no sé ya si llegamos a la quinta, pero así ellos les regresó la peste un año después.
Imagínense el estrago que puede ocasionar en aquella época con el desarrollo de la medicina, ¿no? Si a nosotros nos causó tanto estrago, con tanto adelanto, mal repartido, desde luego, pero pues no me imagino la mortandad en la antigüedad. Pero bueno, no sé si le contesté. Perdón. Claro que sí, maestra, muchas gracias. No, a usted, a veces hasta me paso, ¿verdad? Deténganme, no me dejen que me siga, ¿eh? Con toda confianza, no me enojo. Al contrario, lo agradezco. Cuando me dicen, ya, hasta ahí quería saber, ya, regresen lo que estaba. Bueno, simple y sencillamente les explico la sofística, y con eso terminamos el día de hoy. La sofística es pues un pensamiento filosófico que va a influir en Tucídides. Los sofistas se interesaban en el hombre y particularmente en el hombre y sus problemas. Tanto los problemas de carácter personal como los problemas que implican vivir en una sociedad. Y ellos llegan a algunas conclusiones, no las puse todas, puse aquellas que se pueden relacionar más estrechamente con Tucídides. Ellos consideraban que el conocimiento muchas veces se reduce a una opinión o que puede ser reductible el producto del pensamiento humano a una opinión y que el bien también debe siempre encaminarse a la utilidad, a lo que resulta útil a la sociedad. Por lo tanto, los sofistas, con este pensamiento, con esta forma de ver las representaciones intelectuales de los hombres, consideran que pues, las verdades son relativas. ¿Relativas a qué? Recuerden, entre la sofística, pues estaba precisamente Genófanes, el que reconoció la relatividad del saber. El saber la verdad incluso también era relativa a la época en que esta verdad era enunciada. No existen las verdades eternas. ¿Por qué? Porque el hombre va conociendo cada vez más, va entendiendo con mayor claridad, con mayor profundidad, conforme va pasando el tiempo. Y desde luego, y fíjense qué importante, algo que ahora no se nos debe olvidar, es que los valores morales también cambian. Los valores morales no son siempre los mismos. Cada época tiene sus propios valores y que lo debemos de entender. No tratar de imponer viejos valores, sobre todo cuando uno tiene una larga vida o una vida que le permite ver cómo se cambian los valores, pues tampoco escandalizarse o tratar de censurar, porque las nuevas generaciones tienen nuevos valores. Recordar que eso hicimos nosotros en nuestros años mozos, ¿no? Tener valores distintos a los que tenían las generaciones previas. Entonces, esta sofística influye en Tucídides de la manera siguiente. Ve a la guerra como un problema humano, no como un acto heroico del ser humano, como un problema humano, ¿no? La acción humana, peculiaridad del problema que estudia, ¿no? La sofística también. Y va a reconocer Tucídides, la diferencia de opinión de los testigos y la relatividad de la verdad, porque cada uno de ellos cree que está informando exactamente lo que sucedió, porque lo vio o porque participó en aquel suceso que está refiriendo. Pero esto lo consideró superable siempre y cuando él llevara a cabo su investigación, es decir, recopilar la información y estudiara los testimonios que iba recopilando e incluso
reflexionara su propio testimonio. Tucídides fue muy consciente de que lo que se mira, los ojos funcionan como el medio a través del cual podemos mirar. Pero eso que miramos lo procesamos en nuestra mente, en nuestro cerebro. Y ahí, en nuestra mente, en nuestro cerebro, hay mucha otra información. Y a partir de eso, información, emoción, filiaciones, creencias, y todo eso es lo que nos hace ver las cosas de manera distinta si la comparamos con los otros que están observando lo mismo. Aquí esto es muy importante, porque para Heródoto era muy fundamental ver primero y oír después. Para Tucídides sí es importante, pero hay que reflexionarlo, hay que analizarlo cuidadosamente, porque el ser humano tiene creencias religiosas, tiene tradiciones, tiene simpatías y tiene antipatías. Y todo eso es lo que le ayuda a entender y por eso ve las cosas de manera diferente. No sé si me expliqué. Entonces, por eso él consideró que la opinión de los testigos podía superarla a través de la investigación, pero sobre todo reflexionar sobre aquello que estoy recogiendo como testimonio y tratar de entender por qué me dijo lo que me dijeron, quién era él, qué formación tiene, toda la información que pudiera tener sobre el testigo que está interrogando. Entonces, pues aquí vemos incluso el de su propio testimonio. No es nada que, sí, yo lo vi, entonces esto es seguro y es así, lo escribía. No, su propio testimonio lo sometía al mismo análisis al que sometía a los otros testimonios que había ido recopilando. Y pues aquí nos quedamos en Tucídides, interés sobre la guerra. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, pues por favor me la hacen la próxima clase. Entonces, muy bien, gracias. Pues aquí le dejamos, muchacho, ¿qué les parece? Muchachos y muchachas, ¿y cómo se dice la tercera? Muchaches, ¿verdad? Sería. Sí, profesora, muchas gracias. No me gusta, hablar muchas así. Gracias, maestra. Yo todos los incluyo. Todos están incluidos. Pero bueno, hay que entender los nuevos tiempos. Muchachos, muchas gracias. Coman sabrosito, con calma. No tomen refresco, por favor. Tomen agüita, que es más sana. Al menos eso dicen. Muchas gracias, maestra, igualmente. Que tenga un buen día. Muchas gracias, profesora. Que les vaya muy bien. Gracias. Que tenga buen día, maestra. Muchas gracias. Adiós. Nos vemos. No me voy. No me voy. Gracias. Adiós.